Suscríbete a La Panterita. La mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow. Conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Petrobras. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte. El antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Le estaba diciendo a Gerardo, muy singular lo de Matías Villasanti. Yo creo que da una enseñanza de paciencia. Hasta pudiste haber tenido resignación, seguir lo que es Matías Villasanti hoy, ¿verdad? En Gremio. Sí, hoy. Mercado importantísimo y creo que lo están buscando de afuera ya, ¿verdad? Sí, hace poco sonó algo de Europa. Había un rumor de que incluso clubes de la Premier estaban haciéndole el seguimiento. Porque es especial tipo Diego Gómez, todo terreno, ¿eh? Sí, sí. En Cerro él se había destacado en aquel torneo que gana con Arce, mostró esas características y ahí es donde... ¿En qué año? En 2020, apertura 2020 cuando hace dupla con Lucena. Era una dupla, por así decirlo, sin tanta fuerza, si vamos al rigor físico de volantes centrales, pero tenían un ida y vuelta impresionante y llegaban de punta a punta y eso marcó diferencia en aquel momento. Porque después se va a transferir, antes juega en Luqueño. Sí, estuvo prestado en Luqueño y en Argentina, en Temperley. El Luqueño comenzó a Matías Villasanti en el 2016-2017 en Cerro en primera. Después va a Temperley, ¿verdad? Sí. 17-18, un año. Sí, un año. Y después va al Luqueño. Fíjate vos dónde estuvo. Vos me decís Temperley, bueno, Luqueño. Después Cerro. Y del 21 en Gremio. Sí, él va por pedido de Florentín a Luqueño y después regresa a Cerro por pedido de Jubero, 2019. A partir de la llegada de Jubero, Villasanti comienza a jugar de vuelta. Él fue a buscar vuelos, minutos, sí. algo que no tenía ¿En dónde? Cerro. Y en Temperley, Luqueño, porque pero, antes no era como apartado, entonces fue a ganar minutos y a pero hacerse el tema es que experiencia igualmente. el tema no es casualidad de lo que estamos hablando nosotros ahora de Matías Villasanti. Está Rafael Pfeiffer, el colega, con nosotros sobre Matías Villasanti y vamos a hablar sobre el Gremio. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día. ¿Cómo está, Arturo? Buen día para usted también, para todas las personas que están escuchando. Una gran alegría hablar con usted. Muchísimas gracias, Rafael, con el distinguido colega Rafael Pfeiffer. Contanos de Matías Villasanti. Estamos haciendo como un repaso. Comenzó en Cerro, fue a Temperley de la Argentina, Sportivo Luqueño, retornó a Cerro, luego a Gremio, asentándose de una gran manera. ¿En qué puesto está jugando más? Matías llega al gol, creo que es su gran momento futbolístico, Rafael. Arturo, yo podría decirte que Villasanti ahora, en este momento, es el mejor jugador de Gremio. Por más que Gremio tenga en su plantilla una persona como Luis Suárez, nosotros no tenemos como decir que Matías Villasanti es el más decisivo, es el mejor jugador de la plantilla gremista en este momento, un jugador que se tornó acá en Gremio un todocampista, porque es un marcador
fantástico, increíble, y que tiene la calidad para hacer las jugadas ofensivas, y también ahora aparece como un hombre gol. Es un jugador que está se tornando un goleador con la camisa de Gremio. No tengo dudas de decirte que es el mejor jugador de Gremio en este momento, es Matías Villasanti. Y Rafael, lo de Matías Villasanti, su crecimiento futbolístico fue dónde le hicieron jugar, dónde él se siente mejor, dónde él puede desplegar su capacidad. Lo que acontece es que cuando llegó el técnico Renato Portaluppi, la verdad en esta temporada, porque Gremio estuve en la última temporada en la Serie B, y por tanto el equipo no era de las mejores, de Villasanti era, podemos decir, uno de los mejores jugadores, pero sin mucho brillo, porque era un equipo de Serie B de Campeonato Brasileño. Ahora, en esta temporada, con Renato Portaluppi y con las llegadas de los jugadores como Franco Cristaldo, como Felipe Carvalho, son jugadores que acabaron haciendo con que Matías Villasanti tuviera un crecimiento con la camisa de Gremio. Y más, la manera como Gremio juega hoy es un equipo que está jugando con 3 defensores, y por tanto da a Matías Villasanti la posibilidad de ser el primer jugador de medio campo que tiene toda la visión, todo el espacio de gramado, y todo el juego de Gremio empieza por los pies de Matías Villasanti. Por eso yo creo que el crecimiento de Villasanti se da a partir del nuevo esquema que Renato ha introducido en Gremio en los últimos 2-3 meses, que es un equipo con 3 defensores y por tanto con los alas llegando muy fuerte en el campo de ataque, y por eso Matías Villasanti con la tranquilidad es el jugador que protege, hace la protección a los defensores, mas también es uno más que se suma a los jugadores ofensivos. La respuesta física que está teniendo Rafael es muy buena por su función dentro del campo de juego como un mediocampista central, llegando al gol, la salida. Él tiene que tener un resto físico muy privilegiado, muy bueno. Y es algo que Matías Villasanti tiene, porque es un jugador que los 90 minutos es un jugador que está corriendo el tiempo todo, en todos los lugares de campo. El vigor físico, sin ninguna duda, es el mejor jugador en el preparo físico de Gremio, y la calidad técnica, por tanto, se sobresale entre todos los jugadores de Gremio. Una pregunta ante los compañeros, Rafael. ¿Impone presencia, personalidad? ¿Eso entienden los compañeros cuando hace lo que hace en campo y en la función que cumple? ¿Me estás entendiendo mi pregunta? ¿No tiene que ser muy respetado por todos en ese sentido? Sí, y por la hinchada también, porque cuando los altofalantes de arena de Gremio tras los jugadores que van a empezar el partido, Villasanti es uno de los más aclamados por los torcedores. Es uno de los que tiene más vibraciones de los torcedores en la cancha. Él, con Walter Kahneman, con Luis Suárez, son los jugadores que son más festejados por los torcedores de Gremio y por los compañeros también, porque la entrega, toda la dedicación de Matías Villasanti en campo hace con que todos los jugadores se entregan un poquito más de cada uno cuando enxergan lo que hace Matías Villasanti en campo. Rafael, incluso ayer, aparte del gol en tiempo normal, asumió la responsabilidad de patear uno de los penales, el cuarto de la serie, y lo convirtió también Matías. Y con mucha tranquilidad, porque era un momento que 2 jugadores, uno de Gremio, uno de Bahía, habían perdido sus penales, había un ambiente de mucha tensión en la arena de Gremio, y Matías Villasanti fue con mucha tranquilidad para la cobranza y colocó Gremio una vez más en ventaja. Y Rafael Iturbe, nuestro compatriota que ahora fue presentado en Gremio. Iturbe necesita de los documentos, los papeles, la condición legal aún no está correcta.
son algunos detalles burocráticos. Y ahora Grêmio tiene una fecha de una janela, un periodo de 10 días sin jugar, porque la Confederación Brasileña de Fútbol colocó un partido de Grêmio Corinthians para, ainda no tiene una data para acontecer, porque Corinthians jugó por la Copa Sudamericana, después va a jugar por la Copa de Brasil en el sábado, y por eso no tiene partido de Grêmio en la próxima rodada del Campeonato Brasileño. Entonces Grêmio tendrá 10 días para solo treinar, solo entrenamiento, y es el periodo en que Iturbe pretende se colocar a disposición. Podemos decir que Iturbe está haciendo un periodo de pretemporada, está haciendo un periodo de recuperación física, y cuando Grêmio volver a campo daqui a 10 días contra Mineiro, Atlético Mineiro, con certeza Iturbe estará a disposición de Renato Portaluppi. ¿En 10 días para enfrentar a quién? Para ficar a disposición. Iturbe en 10 días para la cuestión física, recuperación física, porque es un jugador que estaba de vacaciones, porque ya había terminado su periodo de competiciones en Grecia con Ares, y ahora está con un periodo de pretemporada haciendo solo trabajos físicos para ficar a disposición. ¿Y genera expectativa lo de Iturbe? Y hay mucha expectativa porque hay una preocupación muy grande acá en Grêmio, porque Bitelo, que es un jugador que está haciendo la función de Iturbe, está siendo observado por Arsenal de Inglaterra. Y probablemente en los próximos días habrá una propuesta oficial de Arsenal por Bitelo, y por eso Iturbe surge como un sustituto para Bitelo en este momento. ¿Y quién es que podría ir al Arsenal del Gremio? ¿Cómo? ¿Quién podría ir al Gremio, perdón, el jugador del Gremio que iría al Arsenal? ¿Quién es? Bitelo, el jugador de medio campo, Bitelo. ¿Y ahí ocuparía su lugar Iturbe? Sí. Es la función de Iturbe, porque Grêmio tiene Ferreira, que es un jugador que estuvo mucho tiempo en el departamento médico y está volviendo ahora al equipo, pero no tiene muchas condiciones, incluso entró en los minutos finales del partido de ayer, mas Iturbe es un jugador que hace la función de Bitelo en este momento, y por eso es la expectativa de todos de Grêmio que Iturbe sea el sustituto de Bitelo. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Hablamos de los compatriotas. Iturbe integró tiempo atrás la selección paraguaya. Matías Villasanti está hoy presente en la selección paraguaya. Y esta es una oportunidad para el mismo Iturbe de mostrarse en el fútbol brasileño, mirando su propio futuro, para intentar estar a la consideración del técnico de la selección paraguaya, Rafael. Hasta porque tiene solo 30 años. Es un jugador que tiene bastante tiempo de fútbol por la frente ainda. Y sí, vamos a esperar entonces su desenvolvimiento en el Gremio, donde la gran figura, lo está diciendo Rafael Pfeiffer, es Matías Villasanti. Gracias por todos los informes, comentarios, y nos ponemos al día de lo que está sintiendo vos con relación al Gremio. Gracias, Rafael, muy amable. Un gran abrazo, buenas tardes a todos. Gracias. Rafael Pfeiffer, el colega brasileño. Ahí está. Iturbe tiene, en el caso de Villasanti. No es casualidad. Ya queremos hablar con Javier Sanguinetti. ¿Qué edad tiene Villasanti? En realidad Florentín fue el que lo llevó a Luqueño. Sanguinetti le agarró en la parte final. Para hablar con Florentín. Sí. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guarabir, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. 11:44. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Este julio sale todo. Empezó Electro Universo. Aprovechar los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo. Por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Qué más sobre Villasanti, el mejor del Gremio?
Sí, hoy el mejor de Gremio llegó a semifinal de Copa de Brasil ahora y va a jugar ante Flamengo. Sí. Justo ese cruce fuerte Gremio-Flamengo será en semifinales. Yo ovacionado por el público, decía. Sí, cuando sí. dan su nombre, el de él, de Suárez. Agarró un penal incluso ayer, y eso veía aquí en la aplicación, un penal caliente porque estaban 2-2 y era el cuarto a favor de Gremio. ¿Y cuándo juegan Gremio-Flamengo? Y en 2 semanas, si mal no vi, se programó la semifinal. Hay que esperar la otra semifinal, eso decía el colega, que este sábado es define Gremio Corinthians. semifinal del torneo, ¿eh? Copa de Brasil, sí. Ayer Flamengo le ganó 2-0 a Atlético Paranaense, de visitante. Dicho sea de paso, Gabigol metió el segundo gol. Y ya sabes lo de Gabigol, cuánto gana, ¿verdad? No. 4 millones de euros por año. Ya le quiere a Sergio Ramos. Esto nos mandaba hoy José Solís. Y está en todos lados, en tendencia en las redes. Sí. Gabigol gana 4 millones de dólares al año en el club Flamengo. Dicen que el español cobraría lo mismo en el equipo carioca. De concretarse, el zaguero podrá jugar la Copa Libertadores y la fase final del Brasileirão. Flamengo ya tuvo 3 comunicaciones con Sergio Ramos. En la última avisó que hará una oferta formal para sumarlo. Copa Libertadores y lo que resta del Brasileirão. Fue la información. Tiene como máximo objetivo Flamengo ganar la Copa Libertadores de América. Y Sergio Ramos, Real Madrid, campeón del mundo con España. Sí, y vas como para cerrar su carrera, 37, 38 años de tener. Sí, está cerrando su carrera ya. Por eso es popular entre allí o Emiratos Árabes. Está Javier Sanguinetti. ¿Cómo te va, Javier? Javier Sanguinetti. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, Arturo te habla. ¿Cómo estás, Javier? Sí, Arturo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, siempre fuiste muy atento y esto va por un jugador muy particular. Lo tuviste vos, lo tuvo Gustavo Florentín, cuando estaba vos en Luqueño, Matías Villasanti. Hoy considerado, Javier, como una figura capital, para un colega nos decía, el mejor jugador del Gremio. Contalo, Javier, cuando lo tuviste vos en Sportivo Luqueño, en el fútbol paraguayo, a Matías Villasanti. La verdad que esa época en la cual estuvimos en Luque, estuvimos poco tiempo. ¿Se cortó? ¿Me escuchas? Sí, estuviste poco tiempo en Luqueño con él. Claro, exactamente, estuve poco tiempo, pero bueno, indudablemente él venía a préstamo, había ido a préstamo vino a Argentina, a préstamo al Temperley, sí. Que ahora está en segunda división. No había podido jugar demasiado, lo que había jugado lo había hecho bien, sí, nos mostró ciertas condiciones, y cuando lo tuvimos en Luque, te convenza de las condiciones que tenés, vas a ser un jugador diferente. De lo contrario, a lo mejor te quedas en el camino. Y el chico indudablemente progresó, maduró, vino chico de Cerro, vino chico a Luque, en un momento... Se corta la comunicación. Si podemos recuperar con Sanguinetti. No tuvo mucho tiempo, dice con Sanguinetti. No, Matías. Le agarró la última parte del préstamo y Sanguinetti lo agarró. Pero según interpreté en una parte, él le dijo que tiene las condiciones, que ya dependía de él. Pero en un rato vamos a recuperar la comunicación. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Yo te decía, Javier, y ahora sí estamos a través de WhatsApp directo, lo de Matías Villasanti, si bien no lo tuviste poco, vos como orientador, como técnico, sabía sus condiciones, lo que era. Sí, lo habíamos visto acá en el fútbol argentino, no había jugado mucho. Él, recordemos que habrá venido el 2018, 5 años hace, como Mitaí vino aquí a jugar, vino a dar sus primeros pasos, después le hizo bien para mí ir a Sportivo Luqueño, pelear, armarse, forjarse su carácter. Después, bueno, su paso por Cerro, su paso por la selección, todo eso ha hecho que indudablemente creciera, que se fuera formando no solamente como jugador, sino como profesional de la mejor manera, y está teniendo
torneo y un año, ya desde que llegó a Gremio, ¿no? Me parece que él entró con el pie derecho, como la gente lo aceptó, se metió de lleno en el equipo y pudo demostrar todas sus condiciones. Un jugador que tiene sobradas condiciones para poder jugar y para poder hacer lo que hace normalmente dentro de un campo de juego. Javier, cuando estaba contigo, porque estaba Gustavo Florentín en Luqueño, ¿vos en qué puesto lo movías a él? ¿En qué puesto jugaba contigo? Jugaba como un doble 6, como un volante centro, como un volante interior, en esa posición del centro del campo jugaba. Cuando nosotros jugaba con un doble 6, muchas veces jugaba como un interior, como si fuese un volante creativo. En esa época estaba Marcelo Cañete, estaba Rivero, componía bien la mitad del campo, la compartían muchas veces. Me parece que esa es la posición, llegador, muy llegador, ¿sí? Tenía facilidad para llegar al gol. Un jugador le vuelvo a repetir, como le dije al principio, un jugador que si él se convencía iba a tener muchas chances de ser un jugador de élite, porque tenía condiciones, uno las veía. Pasa que bueno, hay que demostrarla. A veces uno en el fútbol no solamente hay que tener esas condiciones, sino demostrarla día tras día, y él lo ha demostrado cuando estuvo en Paraguay, cuando fue vendido, cuando estuvo en selección. Parece un jugador que si sigue creciendo va a ser un jugador realmente de élite, sin lugar a dudas. Por eso consultamos contigo, Javier, incluso en Inglaterra está sonando su nombre, es figura en el Gremio, y es que queramos consultar contigo. ¿Y tu actividad hoy, Banfield, qué pasó después, Javier? No, hoy estoy a la espera de alguna propuesta, tranquilo, disfrutando un poco de la familia, descansando un poco, una actividad de alto riesgo la nuestra. Y bueno, estar a veces sin trabajo es parte de nuestro trabajo también. Decime, cuando vos estabas en Banfield, Javier, ¿Claudio Aquino iba para Banfield? Sí, exacto, sí. ¿Y qué pasó? Sí, porque así. después volvió, ya estaba incluso la transferencia, se habló del monto y después bueno, no prosperó. Tuvo un inconveniente familiar, nos comentó que debido a eso él no podía venir a Argentina, que prefería seguir ligado a Cerro. Lo entendimos, vos por lo menos uno lo entendió, y Claudio se quedó en Cerro. ¿Vos lo habías pedido a él cuando eras técnico? Sí, claro. Claudio me parecía un jugador que nos podía brindar muchas posibilidades, un jugador que después en la Copa él anduvo muy bien, el torneo también, ha hecho a lo mejor lo que es el presente de Cerro difiere de lo que a lo mejor él hizo, pero para nosotros iba a ser un jugador que nos podía dar la posibilidad de convertir, de asistir, lo podíamos usar en diferentes posiciones, jugador que está acostumbrado a la presión, así que bueno, nada, una lástima que no lo hayamos podido contar. Y bueno, Javier, un saludo al aire, muchísimas gracias, valoramos mucho que nos atiendan, nos pongas al día de lo tuyo, de lo de Matías Villasante cuando lo tuviste en Luqueño, y incluso la situación propia de Claudio Aquino. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, abrazo y a disposición, Arturo. Gracias. Javier Sanguinetti. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. 5 goles marcó Villasante en Luqueño temporada 2018-2019, una Libertad, 2 goles a General Díaz, 1 gol a Capietá y 1 gol a Cerro Porteño. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Vale la pena el tema de Héctor Blanco. Debutó Villasanti en Cerro en el 2016 ante Libertad. En primera, ¿vio? ¿Cómo te va, Héctor?
Hola Arturo, un gusto saludarte, saludo a toda la mesa y a toda la audiencia. Es un programa, no sé si dedicado o no, pero nos alegra tanto lo de Matías Villasante y nació un colega Pfeiffer, el mejor jugador de Gremio. Y contanos, vos lo tuviste Héctor Blanco en el 2016 en Cerro. Así es Arturo, era una linda historia mía personal, ¿verdad? El orgullo de haberle hecho debutar a Matías Villasante en un partido. Fue en el 2016, no sé si vas a recordar, yo estaba de asistente de Gustavo Morínigo. Nosotros teníamos un partido frente a Boca Juniors por octavo final de la Copa un día miércoles y se programó un partido por el campeonato local el día martes. Entonces Gustavo Morínigo me dice, bueno, vas a dirigir vos el partido, no le vas a tener en cuenta a ninguno de los 20 jugadores que estaban comprometidos para el partido del miércoles contra Boca. Entonces él me dijo andar el partido de reserva y ahí bueno me dio la absoluta libertad para conformar el equipo. Y bueno, de los consagrados también, aparte de Matías Villasante, ese día debutó Omar Alderete, José Colmán, bueno, Matías Rojas y Arzamendia ya tenían partidos, ¿verdad? Pero bueno, fue un partido realmente extraordinario que hicieron los chicos ese día frente al Libertad, que ese Libertad salió campeón del torneo, creo que fue la apertura 2016. Perdimos 1-0 con un penal también que no nos cobraron sobre la hora, ¿verdad? Que le hicieron a Matías Rojas. Bueno, recuerdo perfectamente ese partido y la verdad que fue un orgullo para mí, ¿verdad? Fue un partido que también ya dirigía la primera de Cerro y haberlo hecho debutar a Matías, realmente fue muy linda, una linda experiencia. Héctor, ¿y qué recordás principalmente de aquel Matías Villasante que ustedes seguían en reserva? Ya pintaba para llegar a este momento, porque yo recuerdo que en nuestro caso también seguíamos mucho los partidos de reserva y él era un jugador distinto, un jugador que tenía un ida y vuelta permanente y que marcaba diferencias, pero para llegar a este nivel top, ¿ustedes le veían ya esas cosas diferentes a Matías? La verdad que sí, porque Gustavo siempre me hablaba de él porque él le tenía en la selección sub-20, en ese tiempo también estaba aquí que Landaya con nosotros de gerente y siempre conversábamos, ¿verdad? de los jugadores que tenían un potencial enorme y que bueno, el día de mañana pueden haber sido los jugadores tan consagrados. Yo recuerdo bien el día en que me dijo Quique Landaya, mira que vas a ser el técnico que le va a hacer debutar me nombró obviamente Villasante y Alderete, que van a ser grandísimos jugadores. Bueno, y realmente es así, ¿verdad? Tanto Villasante como Alderete son jugadores muy importantes, no solamente en su equipo, sino también en la selección paraguaya. Como te digo, es un motivo de orgullo para mí haberlo hecho debutar. Aparte son jugadores de la cantera de Cerro y bueno, lo han hecho de una manera. Ese partido fue un partido extraordinario que hicieron ellos en su debut y siempre solemos recordar así por mensajes y bueno, como te digo, una linda experiencia mía como entrenador. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Héctor. Queríamos hablar del Sanguinetti y uno dice, mira, está la selección paraguaya, debe prestar mucha atención, el técnico de la selección está pasando un gran momento, igual que Gómez de Libertad, y hay que aprovechar la media cancha con Villasanti y con Diego Gómez, Héctor. Totalmente de acuerdo, Arturo. El último partido también, Diego Gómez, Villasanti, Enciso. Tenemos, sí. No, yo hablo de los mediocampistas, hablo de medio campo propiamente dicho. Claro, sí, Arturo, totalmente, y va a ser muy importante en la selección paraguaya, porque los paraguayos necesitamos nuevamente ir al Mundial, ¿verdad? Eso es algo, una necesidad imperiosa que necesitamos el pueblo paraguayo, y creo que ellos nos van a guiar por este transitar de las eliminatorias, que va a ser muy complicado, pero bueno, hay mucha esperanza y mucha fe en ellos. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Este es un capítulo especial para Villasante. Gracias, Héctor. Gracias, Arturo, a vos, y bueno, un saludo para todos. Gracias, muy amable. Héctor Blanco.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Un equipo alternativo juvenil. Sí, porque esa vez, como bien recordaba Héctor Blanco, Cerro jugaba ante Boca en Buenos Aires, y estaba el plantel principal en Buenos Aires con Gustavo Mourinho, jugaba al día siguiente y entonces se quedó armar un cuadro de reserva. Me acuerdo ese día, por ejemplo, jugó Cristian Álvarez, el arquero, que estaba en recuperación y había regresado después de varios meses a la titularidad en Cerro. O sea, fue un equipo de emergencia que se armó, pero obviamente él decía, hoy miramos la estadística así fríamente, y Héctor Blanco lo hizo debutar a Omar Alderete, lo hizo debutar a Matías Villasanti, porque ellos jugaron ese partido. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes, 22 o 25 años con 100.000 guaraníes, 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llamanos y te visitamos. Más info al 218-4000, redes, Facebook o Instagram. Caja Mutual. Y el partido de noche a las 20. ¿Cómo te va, doctor Litore? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, doctor? Bien, tranquilo, esperando el partido. Queremos jugar ya, a ver qué pasa y tratar de sacar un buen resultado. Y lógicamente ante Tigre y ver el partido, hay que aprovecharlo en casa, la localidad, porque después se define afuera. Sí, dentro de una semana jugamos allá en cancha de Tigre. Presidente, todos a disposición, ¿verdad? ¿No hubo alguna baja de último momento? No. Lo que teníamos ya previsto, tantos como para jugar. ¿Y cuál es la expectativa que genera el partido en sí, de lo último que averiguaron de Tigre, lo que trae el equipo argentino? ¿Se puede decir que Libertad parte con el rótulo de favorito o no quisiera entrar en ese terreno, presidente? No, yo creo que no. Yo creo que estos partidos que son partidos definitorios, ¿verdad? Pues son prácticamente finales de ida y vuelta. Son partidos difíciles, complejos. Creo que Tigre es un equipo duro, como todo equipo argentino, que mete, que corre, que pelea, y hay que estar atentos. No, acá no hay favorito. Acá hay que ganar el partido y sacar un resultado allá. Y ir pasando así, porque todos van a ser así. Todos los partidos van a ser. Acá no tenés margen de especulación. Que hay que entrar a ganar y ganar. ¿Cómo andan Hugo Martínez y Ernesto Caballero? No, Hugo está todavía en un proceso de falta todavía, teniendo un par de meses, 2 o 3 meses como para estar en condiciones. Y Ernesto está haciendo fútbol ya. ¿Ernesto qué? Ya está haciendo fútbol. Él y Merlini ya están haciendo fútbol. Ernesto Caballero y Merlini están haciendo fútbol. Sí, ellos ya están, no digo en condiciones o a disposición del técnico, porque están entrando ya a hacer fútbol en cancha, en campo, ¿verdad? Entonces hay que reacondicionar toda su parte muscular y bueno. Pero ya ellos sí en poco tiempo estarán habilitados ya físicamente como para jugar en un partido, ¿verdad? Por lo menos a tener algunos minutos. Y con relación a Diego Gómez, que mucho se habla, que el Tata pidió, lo que uno conoce y consultamos con vos, ¿está encaminada la ida de Diego Gómez al Inter Miami? Y estamos conversando, seguimos todavía en eso. Vos sabés cómo son estas cuestiones. Son complicadas, hay muchas aristas que hay que ir analizando, hay muchos puntos que hay que aclarar, ¿verdad? Entran en las negociaciones los dos equipos, entran los representantes, entran la cuestión de los contratos que hay que ver del jugador con el equipo nuevo por su cuestión salarial, la parte impositiva de cada país. O sea, hay una serie de puntos que tienen que concordar todo y ahí se hace la operación. Basta que una de esas patas de la mesa no tengamos o no esté de acuerdo y la negociación no se caiga, pero se puede demorar, se puede reiniciar de vuelta. O sea, estamos en conversaciones permanentes y bueno,
es un desgaste realmente. Hay cupo para 3 jugadores en la liga norteamericana, menos de 22 años. Ahí está Ditore, hablaste del tema salarial. El Tata Martino es el técnico y él se puede ir si lo piden ahora y hay de acuerdo en un 50%, doctor. 50% del pase, la transferencia. Sí, claro que se puede ir, si es que se cierran todas las negociaciones y encontramos que sea favorable para a los intereses del club y a los intereses también del jugador, creo que no habría problema. Pero es oficial el interés del Inter Miami. Sí, claro. ¿Y se va? Y no sabemos, vamos a ver. ¿Y eso cuándo te digo, hay también otros equipos que preguntaron por él, están interesados también, hicieron su oferta y estamos todos viendo, analizando. Darle cuenta, no tenemos tampoco ni un apuro. Pero es oficial lo del equipo de Messi y el Tata, es oficial. Sí, claro, eso ya está publicitado por todos lados. No, por eso te estoy diciendo, y ya está sobre... ¿quién decide? ¿Libertad? ¿La oferta es buena? Y todos tenemos que ponernos de acuerdo. Como te digo, de repente podemos ponernos de acuerdo con el club, pero el club el jugador no está de acuerdo con su parte salarial, o de repente el representante también solicita algo más o algo diferente, y ahí es como se tranca todo, se va negociando, hablando. Es complicado, no es fácil. Independientemente de esto que podría ser complicado, como lo está diciendo vos, y lo voy a decir yo a título personal, lo que significa Messi, Beckham, que es uno de los principales accionistas, el Tata Martino, Diego Gómez ahí, crea un ambiente muy especial para el propio jugador, ¿eh? Sí, desde luego, y para todo, ¿verdad? Todo, ¿quién no querría estar ahí en un equipo así donde tienen no solamente a Messi, sino también lo va a tener, creo que a Busquets y a Jordi Alba. Sí. Pero, como te digo, está... ¿Apura o no apura, discúlpame doctor, el club americano, apura, quiere respuesta ya? No, estamos negociando y con tranquilidad, con muy buena manera, estamos haciendo otras cosas. Pero se va. Pero se va. No sé. ¿Vos crees que se va? ¿Vos crees que se va? Y no sé, Arturo, no te puedo decir porque la verdad que no puedo afirmar algo que no tengo certeza. Pero hablamos de un 50%, ¿no? Del pase. Sí. ¿Y los $3 millones es así? Y está por ahí. Quiere decir que arregla su salario, si Libertad está de acuerdo con los 3 millones, 50%. Diego Gómez arregla salario con el equipo que está al frente administrativamente de Beckham y se va. No, yo no dije eso. Yo digo que si se arregla salarialmente, te pregunto a vos. Yo no dije que sea una cuestión del salario. ¿Tiene que arreglar salario, dijiste, doctor? Vos dijiste, ¿tiene que arreglar su salario, dijiste? No, yo lo que te dije es que quiero que se entienda bien, porque después se ponen cosas que yo no dije. Sí. Lo que yo dije es que en una negociación entran un montón de situaciones, sí, doctor. Nada más que eso. Sí. Y esa es una de ellas. Sí, se entiende. Está la parte impositiva de cada país, está la parte de estatuto, de reglamento, está la parte de la participación de los representantes. O sea, hay un montón de situaciones que hay que ir arreglando. Está bien, doctor. Está perfecto. Salario. Está perfecto, pero entusiasma mucho nomás mirando desde acá. Doctor, que sea con éxito esta noche. Gracias por tu tiempo, doctor. No, gracias a vos, Arturo. Gracias, doctor Litore, presidente de Libertad. Habló de papeles, documentos, salario, todito está así. Tata Martino cuando se iba a ir. También el tema de documentos, de todo se tuvo que ver antes y después se lo presentó. ¿Se acuerdan? Sí. Llevó menos 10 días por ahí lleva esa documentación. Y después se lo presenta. Así es. Sí. O sea... Los papeles en regla tienen y ahí se lo presenta. Y ayer dijo Daniel Campos, tema salario también. Sí, que hay un límite salarial, pero que es un límite con muy buenos números si hacemos la comparación con Paraguay. ¿Vos crees que se va? Y sí. ¿Vos crees que se va?
Niño Jorge. Para mí se va. Para mí se va. Para mí se va. La L200, una pickup que combina todo, descubríla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión du Brasil en Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250. Ingresa a www.pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Y aquí cuando hizo el primer gol Botafogo pensé en vos, Víctor Villar, la que vos dijiste. Decía vos. Pero falta todavía, o sea, falta la revancha. No, pero te está dando a tu favor, tu derecha. Sí, pero... va a tener que ir a ganar allá. La cancha pésima ayer, ¿eh? Sí, feísima estaba la cancha. Y yo creo que por eso ayer no entró Segovia en el segundo tiempo, precautelando cualquier situación incómoda que pueda sufrir, porque puso el equipo titular Botafogo y sobre el final incluso terminó un jugador lesionado y completó el partido con 10 en los últimos minutos del cuadro brasileño, que obviamente se encamina y va a ser rival de Guaraní en el mes de agosto. ¿Qué fecha juegan? En la misma semana de Olimpia Flamengo, la semana del 3 y 10 de agosto. Ida en Río de Janeiro, vuelta de agosto. Sí, en esa semana. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participá enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Y ahí se va a dar la coincidencia que en la misma semana van a jugar Olimpia y Guaraní en Río de Janeiro, y la revancha obviamente Flamengo y Botafogo en la misma semana van a tener que venir a Asunción, porque en esa misma semana hay que ver que no coincida el día. ¿Y quién define primero? Igual, lo mismo que Libertadores, primero Botafogo local, después Guaraní local. Igual que Flamengo arranca allá y Olimpia termina Los acá. Dos definen acá. Los dos definen acá, exactamente. Guaraní define acá por ser primero. Así es. Y Olimpia define acá. Es decir, ese día tendremos un día con un día y otro día. Y ojalá sean en días diferentes, porque ya pasó que han coincidido en su momento. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Allí ganó Botafogo a Patronato 2 goles contra 0. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Comprar llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. Otro resultado que tuvo participación paraguaya ayer, la victoria de San Lorenzo de Almagro ante el DIM. Ganó 1-0 gol de Adam Vareiro. De visitante encamina la serie a su favor San Lorenzo con este... Y podemos hablar nosotros con Adán. Habló incluso al terminar el partido. Sí, y jugó también Iván Leguizamón de titular el partido ayer, el extremo paraguayo, Iván Leguizamón. Para hablar con ellos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 12-12. Proba el nuevo Rexona Men, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Fue habilitada la cancha de Nacional. Ya está habilitada la cancha de Nacional para el campeonato. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutá de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tarjetas de crédito. Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ampliando lo de Independiente Medellín San Lorenzo, Iván Leguizamón cambiado a los 45 del segundo tiempo, casi completó los 90, y Adam Vareiro, como decíamos, fue titular, cambiado a los 41 de la segunda etapa, gol y amonestación, partido completo para Adam Vareiro, que le dio la victoria a San Lorenzo. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 12-13. Otro resultado ayer en Copa Sudamericana fue la victoria de Emelec. Le ganó de visitante 1-0 al Sporting Cristal. El partido se jugó en la ciudad de Lima. Otro que encamina su serie a favor es Emelec.
A ver, miro aquí actividad de los paraguayos. Aníbal Leguizamón, el argentino nacionalizado paraguayo, fue titular, completó los 90 minutos. Recordamos que Emelec en su momento fue rival de Guaraní. Veremos más adelante si no se puede dar de vuelta el cruce, con Emelec avanzando a instancias decisivas. Qué hermoso que es cuando llegan los fines de semana y lo mejor es Plub. La app de compras de supermercados te trae descuentos imperdibles con su fin de modo off. Ofertas exclusivas en carnes para el asado, tus bebidas favoritas y mucho más. Plub, el super que más te conviene. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. ¿Cuánto recibe Patronato por este partido? Y en esta ronda son 500.000. Sí. ¿Y Guaraní cuánto va a recibir para enfrentar a Botafogo? Guaraní 550. Cuando enfrenta a Botafogo. Así es. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos hablando Botafogo porque es el gran candidato. Ya lo hizo de visitante a ganar por 2 goles contra 0. Últimos días del concurso de cuentos breves de Comecipar. Escribe un cuento de tema libre y participa de este tradicional concurso abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Descarga las bases y condiciones de www.comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. No es conferencia, terminó una conferencia de prensa. Morel habló de que su papá le llevaba a la cancha a verle a Cerro. Sí. Su hermanito Iván juega en Cerro. Sí, lateral izquierdo, está jugando la... Y él dijo su sueño cumplido jugar en Cerro, dijo. Sí. ¿Y eso va a ganarse cariño del público de Cerro ya? Sí. Creo que se filtró inclusive una foto cuando él tenía 10, 12 años con la remera de Cerro. Vi en redes una imagen donde él está con la remera para de hablar Cerro. Con el papá. ¿Cómo hacemos? Necesitamos producción externa. Queremos hablar con el papá de Jorge e Iván Morel. Iván es el hermano menor, está con la selección que dirige a Gavilán, ¿verdad? Es con la Libertadores Sub-20. Sub-20, Libertadores. Jugó todos los partidos hasta aquí, lateral izquierdo. Está ubicado. La verdad que me siento muy feliz por este paso en mi carrera y la verdad estoy muy emocionado por poder empezar a jugar, empezar a compartir con los compañeros y nada, trataré de dar lo mejor siempre para defender esta camiseta. La verdad que venían varios mercados de pases llamándome. Este mercado se dio y estoy muy feliz, se dio todo muy rápido. El viernes me llamaron, le dije que sí y hoy estoy acá. Soy un jugador que deja todo en el campo de juego, no importa si van perdiendo o ganando, trata de jugar todas las pelotas de la misma intensidad y eso demostraré dentro del campo de juego. Cada partido me iba con mi papá a la cancha y hoy puedo cumplir un sueño de jugar por Cerro Porteño. Ganar partido tras partido, después obviamente pensar en el campeonato y clasificar a una Copa Internacional que es donde debe estar Cerro. Vamos a dar todo pelota tras pelota y personalmente trataré de dar lo mejor de mí para que el pueblo azulgrana pueda estar contento. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa, 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.600 millones en premios, 2 Hyundai HB20, 150 millones, un Jeep Commander. Premios en efectivo, una Toyota Rush, 1.700 millones en ETC por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Sudamericano, hoy tendremos 2 partidos. El Juego de Libertad Tigre a las 20 y antes a las 18 Ñublense Audax Italiano. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovechá las mega ofertas por aniversario. Descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país, sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Mark Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Mirando el cuadro de Copa Sudamericana, algunos cruces fuertes que se van a ir armando. Decíamos, San Lorenzo ganó de visitante, creo que en Camina.
San Lorenzo, por ejemplo, juega ante Sao Paulo en octavos de final. Un partido pesado para Copa Sudamericana. Y lo mismo Corinthians, es cierto, corta la diferencia 1-0, pero me parece que es favorito ante Universitario. Corinthians cae ante Newell's en octavos de final. El equipo rosarino hasta aquí está haciendo una muy buena campaña, así que hablamos de dos cruces. Hinchadas fuertes. De por sí, argentinos, brasileños entre sí siempre marcan cosas importantes, y más aún dos clubes tan tradicionales que se van a ir cruzando en el camino. Juga y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy y Habanero, y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Y hablando de temas varios, ya se programó la Copa Paraguay y Sala de Escena Olimpia. Juega el miércoles el franjeado ante San Lorenzo a partir de las 18:30 en Para-1. Al final será local Olimpia en este partido de Copa Paraguay. El luqueño juega con Oriental hoy en Luque. Y Oriental es local. Sí. Qué paradójico, ¿no? Sí. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. ¿Qué programa para NPI, Gustavito? ¿Me enviaste ya? Está procesando, yo conozco cuando está procesando. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 098-531-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. De hecho, miro otros partidos el jueves. Guaireña, 3 de noviembre, es en Villarrica. Y el jueves Nacional, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar en cancha de Nacional. ¿Y locales? Y lo ponen al otro equipo como primero. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. ¿Cómo te va, Ernesto Diego? Súper bien, Arturo, un abrazo y un saludo a todo el equipo. Bien, ¿cómo andan? Muy bien, súper. Motivados, con actitud positiva, como siempre. ¿Sabes con quién estamos? Ernesto Diego, el papá de Jorge Morel y de Iván Morel, los dos en Cerro. Jorge Morel, padre, ¿cómo te va, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo le va, Arturo? Bueno, no solés hablar mucho vos al aire, ¿verdad? Sí, en radio, televisión. No, también a mí por ahora y sepa que estoy muy emocionado. Bueno, Jorge, pero ocurre que la emoción que te depara seguramente verla a tu hijo en Cerro, cuando decía que de chiquitito vos le llevabas a la cancha, tu otro hijo Iván está en la selección que está jugando para Cerro Porteño, Copa Libertadores Sub-20, son momentos para el padre muy especiales, ¿no, Jorge? Así mismo, gran amigo, vamos a decirte, porque siempre te veo y ahora estamos mano a mano conversando. Y bueno. Un placer también y un privilegio. Muchísimas gracias. Estamos todos emocionados, la familia, Morel Barrios, estamos contentos por nuestro hijo. Digo por nuestro hijo porque mi señora esposa está también conmigo y entonces siempre juntos y sabemos sobrellevar todo esto. Jorge, y estamos llegando a esto. Está bien, ahora en Cerro, tu hijo mayor, el menor, ¿hay otro ser futbolista o no en la familia? Sí, señor, así mismo. Jorge y está también Huguito, que la inferior prácticamente hizo todo en Olimpia, pero cosa de la vida no pudo ser. Hugo Morel, ¿y dónde está? ¿Y Hugo dónde está? ¿Hugo dónde está? No, y por eso se dejó de fútbol. Cuando se dejó. Sus 18 años dejó. Porque Jorge ahora en Cerro Porteño, Iván que está en Cerro, que es lateral, él se hizo Iván en la formativa de Cerro. Sí, él inició en la formativa, escuela de fútbol y después la formativa en Cerro. ¿Y por qué se fue Hugo? ¿Por qué no siguió Hugo? ¿Fue al Olimpia? ¿Quién lo llevó al Olimpia? ¿Ustedes son vos sos cerrista, hincha de Cerro, Jorge? Yo soy cerrita, Arturo, y mi señora es aborigen. Guaraní. ¿Y por cómo Hugo fue a Olimpia y después se dejó? ¿Qué pasó con él? Y bueno, cosa de la vida que de repente ellos jugaron juntos en la escuela de fútbol
y después la inferior vino cuando eso era Cubero, creo que estaba ahí en la formativa de Guaraní, y entonces le apartó de Guaraní. Entonces yo me reeduqué en Olimpia y le aceptaron, y ahí empezó a jugar como lateral derecho, central, el lateral izquierdo. Llegó a ser campeón en la reserva con Richard Sánchez y eso, Huguito, ahí en la cancha de Sol de América. Entonces de paso parece que perdió 2-1, pero igual salieron campeones con Olimpia. ¿Pero qué pasó para que Hugo, hermano de Jorge Morel, ahora en Cerro, Iván, que ya está en Cerro, no pudiera seguir jugando? Y cuando eso se le echó, para mí que no sé quién era el técnico de Olimpia, y se le echó, y el técnico de Hugo era Mauro Caballero, y subió él en la primera, y que quedó ahí en la sub-18, no le tuve en cuenta como 3 meses por ahí, y se pichó y no se quiso más ir. Y bueno, así de simple. Así de simple, anécdota de la vida. Y bueno, ahora le tenés a los dos, a Jorge, a Iván. Y lo de Jorge Morel, lo que te dio, contanos, a vos y la familia, don Jorge. Una inmensa felicidad, amigo mío, estamos contentos, primeramente por el nacimiento de la Melli. Sí. Y después la contratación con el Club Cerro Porteño. Es una alegría inmensa para nosotros porque le tenemos todo acá cerca. Primeramente la familia está todo cerca, todo unido, y a trabajar. En el trabajo ahí cerca nomás también, y estamos contentos, felices. No tengo palabras como agradecerle a Dios y a la Virgencita de Cacuqué por toda la gracia que nos está concediendo. Y le empecé para tu cerro, ¿no, Jorge? Y sí, mira que antes, así como usted dijo, cuando ellos eran chicos, yo lo llevaba mucho a las canchas a ver el partido de Cerro Porteño, Copa Libertadores, campeonato local. Siempre nos íbamos los domingos, siempre nos íbamos a ver el partido. Y bueno, él se fue a Guaraní porque ahí yo tuve un pariente, que el señor Atilio Chávez, y le compré todo para su uniforme de Cerro Porteño y le llevé en Guaraní. Es una anécdota que tengo de eso también. Si puedo contar un poquitito, que cuando entré ahí en la ICE, en el kilómetro 5, me encontré con el profesor, se me viene en mi cabeza, y me dijo: señor, vos estás hablando la institución, me dijo. Este no es Club Cerro Porteño, este es Guaraní. Y le tuve que cambiar todo otra vez su uniforme. Cuando Jorge tenía 7 años fue eso. ¿Cuánto tenía 7 años? Y desde ahí se quedó en Guaraní. Y bueno, anécdotas que pasan con la camiseta de Cerro Monumental y de Cerro de Tepita Guaraní, te dijeron, se equivocó de club y quedó en Guaraní. Y bueno, sí, Jorge. El profe Centurión. Sí, profe Centurión, el apellido Centurión. 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 Sí. Centurión. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Saludos a la familia, a tu señora, a tener tus 2 hijos en Cerro. A Jorge con todo lo que es, con la fama y la proyección de Iván, que está jugando en la Copa Libertadores Sub-20. Así que un saludo al aire para toda la familia. Lo mejor para ustedes, Jorge. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como te dije, estoy muy emocionado y mil disculpas por no saber responder algunas cosas o si por ahí sí dije mal, mil disculpas. No, por favor, un fuerte abrazo del aire, Jorge, gracias. Bueno, hasta luego, Arturo. El papá. Anécdota, Néstor, Diego, Qué humildad de persona, ¿Cómo? Qué humildad de persona, digo. Y sí, y lo que dijo, ¿no? El papá, el hijo, Pichado no siguió jugando al fútbol. Hugo. Iván está en la Copa Libertadores Sub-20 con Diego Gavilán, lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Y hablamos con Rafael Pfeiffer. ¿Vos tenés colega, Gustavito? Sí. El colega brasileño sobre Villasanti. Dice el colega, creo que ustedes lo estaban entrevistando también a colegas, el mejor jugador del gremio hoy es Villasanti. 7.9. De puntuación 7.9 en el promedio. En el promedio de casi 8 en cuanto a la nota día a día, partido a partido que está teniendo.
Sí, hablamos con Pfeiffer. Arturo, yo podría decirte que Villasante ahora, en este momento, es el mejor jugador de Gremio. Por más que Gremio tenga en su plantilla una persona como Luis Suárez, nosotros no tenemos como decir que Matías Villasante es el más decisivo, es el mejor jugador de la plantilla gremista en este momento, un jugador que se tornó acá en Gremio un todocampista, porque es un marcador fantástico, increíble, y que tiene la calidad para hacer las jugadas ofensivas, y también ahora aparece como un hombre gol. Es un jugador que está se tornando un goleador con la camisa de Gremio. No tengo dudas de decirte que es el mejor jugador de Gremio en este momento, es Matías Villasante. Cuando llegó el técnico Renato Portaluppi, la verdad en esta temporada, porque Gremio estuve en la última temporada en la Serie B, y por tanto el equipo no era de las mejores, de Villasante era, podemos decir, uno de los mejores jugadores, pero sin mucho brillo, porque era un equipo de Serie B de Campeonato Brasileño. Ahora, en esta temporada, con Renato Portaluppi y con las llegadas de los jugadores como Franco Cristaldo, como Felipe Carvalho, son jugadores que acabaron haciendo con que Matías Villasante tuviera un crecimiento con la camisa de Gremio. Y más, la manera como Gremio juega hoy es un equipo que está jugando con 3 defensores, y por tanto da a Matías Villasante la posibilidad de ser el primer jugador de medio campo que tiene toda la visión, todo el espacio de gramado, y todo el juego de Gremio empieza por los pies de Matías Villasante. Por eso yo creo que el crecimiento de Villasante se da a partir del nuevo esquema que Renato ha introducido en Gremio en los últimos 2-3 meses, que es un equipo con 3 defensores y por tanto con los alas llegando muy fuerte en el campo de ataque, y por eso Matías Villasante con la tranquilidad es el jugador que protege, hace la protección a los defensores, mas también es uno más que se suma a los jugadores ofensivos. La respuesta física que está teniendo Rafael es muy buena por su función dentro del campo de juego como un mediocampista central, llegando al gol, la salida. Él tiene que tener un resto físico muy privilegiado, muy bueno. Y es algo que Matías Villasante tiene, porque es un jugador que los 90 minutos es un jugador que está corriendo el tiempo todo, en todos los lugares de campo. El vigor físico, sin ninguna duda, es el mejor jugador en el preparo físico de Gremio, y en la calidad técnica, por tanto, se sobresale entre todos los jugadores de Gremio. Y si tenemos tiempo, Ernesto, Diego, ustedes deciden, porque también habló de Iturbe, que está en pretemporada. ¿Tenemos tiempo? Villasanto, como le dicen ahí ahora, ¿no? Sí, señor. ¿Pero tenemos tiempo de Iturbe o no? Sí, tenemos. Acá hablamos con Rafael Pfeiffer sobre Iturbe. Pretemporada, 10 días ahora, documentación, y podría debutar contra Flamengo. Contra Atlético Mineiro. Contra Atlético Mineiro, sí. Pero en el Brasileirão. Después la semifinal contra Flamengo, Copa Brasil. Así es. Iturbe necesita de los documentos, los papeles, la condición legal aún no está correcta, son algunos detalles burocráticos, y ahora Gremio tiene una fecha de una janela, un periodo de 10 días sin jugar, porque la Confederación Brasileña de Fútbol colocó un partido de Gremio Corinthians para, ainda no tiene una data para acontecer, porque Corinthians jugó por la Copa Sudamericana, después va a jugar por la Copa de Brasil en el sábado, y por eso no tiene partido de Gremio en la próxima rodada del Campeonato Brasileño. Entonces Gremio tendrá 10 días para solo entrenar, solo entrenamiento, y es el periodo en que Iturbe pretende se colocar a disposición. Podemos decir que Iturbe está haciendo un periodo de pretemporada, está haciendo un periodo de recuperación física, y cuando Gremio volver a campo de aquí a 10 días contra Mineiro, Atlético Mineiro, con certeza Iturbe estará a disposición de Renato Portaluppi. Y genera expectativa lo de Iturbe,
y hay mucha expectativa porque Vitelo, que es un jugador que está haciendo la función de Iturbe, está siendo observado por Arsenal de Inglaterra. Y probablemente en los próximos días habrá una propuesta oficial de Arsenal por Vitelo. Y por eso Iturbe surge como un sustituto para Vitelo en este momento. Este es el panorama que tenemos de Iturbe, Ernesto, Edgar, Diego, de los compatriotas en Gremio. Claro, recordando que en esa imagen, Arturo, compañeros de Villa Santi, había hecho el empate ante Goiás, que fueron a penales, y el Gremio clasificó a las semifinales de la Copa de Brasil. Damos información al televidente que está observando, al Bahía, que está observando NPI Deportes con relación a la definición de tanda de penales y el empate que le dio Matías Villasanti. Sí, después él convirtió uno en la tanda, en un momento caliente. Exacto. El cuarto penal, él lo convierte. 2-2 estaban, pasó al frente con el gol de Villasanti. Así mismo. Ustedes son tiranos del tiempo. ¿Quieren escuchar la editores sobre Gómez o no? Ya no hay tiempo. Ah, ya no hay tiempo. Qué difícil. Hoy día no me tocó yo. Digo, mamá, no hay cuándo va a vender un ladrillo. ¿Qué cosa? Hoy, Pedro. Pero Arturo, volvemos en 24 horas. Exacto, tienes razón, en 24 horas. Vos entendés por señas, Ernesto. Ha sido un gusto, chao, Ernesto, chao. Después volvemos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Es Cristino Centurión. El jugador de Guaraní fue su profe. Cuando hablaba del profe Centurión era Cristino. ¿A quién se refería Cristino Centurión? Que él es el que le dice que se equivocó de escuela de fútbol. Porque llegó a los 7 años con la remera de Cerro. Cristino Centurión. El técnico. ¿Y qué teléfono tiene Cristino Centurión? Para hablar con él. Llegó con la camiseta de Cerro y dijo, te equivocaste de equipo. 0971-1080-10. Allí los oyentes nos pueden dar el número del profe Cristino. ¿Y por qué? Y siempre están los oyentes... Producción externa, no podemos dejar al lado a la mayoritaria audiencia, señor. Bueno. Los informantes están siempre allí. Está bien. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire. 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala amor, regala BMyFlores. 1236. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué edad tenía cuando se fue Jorge Morelas a Guaraní? 7 años. Empezó ahí la escuela de fútbol e hizo todo el recorrido hasta ahora. Este es el momento en el que se desprende de Guaraní, porque durante todo este tiempo salió a préstamo, salió transferido en un porcentaje, pero siempre siguió siendo de Guaraní. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hola Arturo, saludos para todos. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Los chumas del WhatsApp, Baillos, nosotros somos, ustedes son. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Formoseño Centurión. El mismo. Jugó en Guaraní y otros clubes. El mismo. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo, parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. La salud de Cristiano Ronaldo en Arabia. Al nacer. Al nacer le quiere dar rascaeta. Sí. Está dispuesto a pagar un dineral para llevarlo a jugador del Flamengo. Y Sergio Ramos está para regar con el Flamengo. Se especuló que Gustavo Gómez también. ¿A dónde? Quiere.
Sí, Arabia. porque el técnico lo conoce el Brasileirão, que era de Arrascaeta y también a Gómez. Yo el nombre de Gómez. ¿Y quién es el técnico? El que se fue de El que Botafogo, era de Luis Botafogo, Castro, portugués. Él le conocía porque lo enfrentaba. Fue por su gerencia de Entonces- CR7 a Arabia. Y entonces... Por ese Y lado. CR7 pidió por él. Sí, y ahora Castro empieza a buscar jugadores. Cuando antes jugaba en esa época con Gustavo Fanego, en esa época en Guaraní, saludó a la mesa. Antonino, veo. Saludos, Antonino. ¿Estuvo de cumpleaños en la ¿El hombre semana? del norte? Sí, le cumpleañero felicitamos a estuvo, Antonino, sí, así mismo le felicitamos. Pufa Energy condición omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña La Plata. Hugo fue al Olimpia, el tercer futbolista de los Morel. Del tercero digo porque lo conocemos, ahora lo conocemos Maiván, que está con Gavilán, y Jorge Morel. Y Pichado se dejó el fútbol a los 18 años. Sí. Y fue campeón con la reserva. ¿verdad? Hasta reserva de Olimpia llegó. El mismo equipo de Richard Sánchez, por ejemplo. Él mencionó a Richard Sánchez. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Había nombre, quisimos entrevistar uno que nos dé sobre Inter Milán. Y dice, Inter Miami, perdón. Cobra por dar el informe. No es el único que hace eso de allá. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. 12:40. ¿Quiere que acá somos Paraguay, el mercado americano? Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes, clase A, 30% descuento en todos nuestros productos. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción. Cuando comenzó a hablar el doctor Itore, quien respetamos y valoramos que nos haya atendido siempre, que no se atiende, documentación, lo mismo que dijo Daniel Campos, salario, sí, todo lo que los tiene, representantes, los comisionistas, ese que chu. Twitter. ¿Y por qué no cambia eso? Poner más silencioso hasta mejor, ¿verdad? Y si no parece un pajarito. ¿Y dónde nos quedamos con ese tema de editores? Lo de Gómez. Sí, que lleva unos días. Pero llegó la oferta. Sí, es oficial. ¿Es oficial? ¿Lo admitió? Sí. Y que llevó unos días y después cuando estén todos de acuerdo, ahí seguramente se va a confirmar. Y le confirmó que el 50% del pase. 50% del pase, sí. Y 3 millones aproximadamente, dijo. Y dijo aproximadamente, no quiso decir. Y tiene que pero arreglar el por ahí. tema salarial. Y ahí entra la documentación y más cosas de Diego. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Para que si nos pueda atender, no va a ganar, no van a pagar lo que ganan Palmeira, nos decía Paraja, con relación a la oferta que tiene al, ¿cómo se llama? Al Castro, el equipo. Sí, Luis Castro, el técnico de Al Nacer de Arabia. No. Que para contar con Gómez, yo te digo lo que dijo Paraja. No hay plata, salvo este país árabe. Nadie, yo tengo acá, va a pagar lo que gana en Palmeira, Gustavo Gómez. Es lo que gana en Palmeira, no hay afuera para el pago, salvo esto.
La Liquiban de Electroban está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. 12:44. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Bueno, hay que ver el partido Libertad Tigre hoy, ¿eh? Sí, hoy Tigre cuenta todavía con el delantero Retegui, de la selección italiana. Para la revancha todavía no se sabe porque está en tratativas como para ser transferido. Fuera de lo que es el espectáculo, o sea, mejor dicho, fuera de lo que es lo futbolístico, ir un poco al espectáculo, me preocupa, sí, o sea, preocupa desde el lado de que puede llegar a ser visitante Libertad, si en verdad vienen los 1000 hinchas que pronosticaba ahí el colega. Aparte con el frío que va a hacer esta noche. Por eso. Muchos Creo que muchos hinchas de ir. Libertad van a dudar en ir. Por eso habría que ver con producción allí si en la aduana en verdad hay esa cantidad de movimiento de hinchas de Tigre, que en principio... Y Gerardo, poder entonces ver con migraciones Si de son 200 cambia, pero o sea, 1000 es... No sé si exageró ahí un poco en cuanto a números, pero bien decía, con este clima el más fanático de Libertad por allí puede hasta dudar alguno en ir. Pero veremos cómo se da la noche. Ojalá vaya el aficionado liberteño hoy a la cancha. Estamos en línea con Roberto Rojas, colega paraguayo que vive en los Estados Unidos y trabaja en los Estados Unidos. Roberto, te saluda Francisco López aquí con Arturo Máximo Rubín, con Víctor Villalba, Jorge Sosa, para hablar un poco sobre Inter de Miami, lo que representa Messi, la posible ida de Diego Gómez. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal a toda la banda del grupo? Sí, así es. Obviamente es una expectativa muy grande. Creo que usted está muy atento de la atención que uno puede llevar como Lionel Messi a MLS, y creo que para nosotros, por lo menos los hinchas del fútbol, el soccer, como decimos aquí en Estados Unidos, creo que es una cosa muy importante, y ojalá se pueda dar con una compatriota también jugando ahí al lado de Messi, entre estos varios figuras que puede ir al Inter de Miami este año. Supongo que toda la atención mediática de la MLS está en la llegada de Messi, del Tata Martino, de Inter de Miami, pero contanos cómo es el Inter de Miami, qué representa el Inter de Miami para la liga. Bueno, el Inter de Miami se representa un equipo, obviamente, en una ciudad grande. Obviamente, muchos de estos equipos aquí en Estados Unidos tienen un equipo que le representa una ciudad. Obviamente vos viste lo de Atlanta United cuando tuvo a Miguel Almirón, y obviamente Tata Martino también demostraba eso de ese tipo de identidad. Eso pasa en varias ciudades también, sea Los Ángeles, Nueva York, Chicago, lo que sea. Y yo creo que con Inter Miami, con este proyecto que tiene David Beckham y varios jugadores tratando de irse, para dar un poco más atención, no solamente para la gente que vive ahí en esa área de Miami, pero para todo el mundo. Y yo creo que con esta llegada de Messi y quizás 8 figuras del mundo del fútbol, ayuda a subir más esa atención. Entonces yo creo que esto va a representar algo muy grande. Obviamente el equipo no está jugando tan bien, está en el último puesto en su conferencia, en su liga, pero yo creo que con este plan y idea, especialmente como Tata Martino llegó a este equipo, o va a llegar a este equipo con una trayectoria muy importante que ya ganó en MLS, creo que esa influencia puede ayudarle para subir más a ese tipo de calidad que tiene que estar para competir y ser competitivo a todos niveles de la liga. La llegada de Diego Gómez, o que está muy cerca, ¿se habla, se comenta, se escucha también ahí en los medios? Sí, así es. Yo creo que obviamente la atención sobre él y otros jugadores que están en carpeta de Tata Martino, creo que son 3 jugadores de Argentina, obviamente demostrando este tipo de atención. Obviamente cómo funciona en MLS, que hay varias reglas que uno tiene que tener para, dependiendo del tipo de jugador sos, qué tipo de salario vas a tener, y obviamente tu edad.
en este caso lo de Diego Gómez, obviamente un jugador joven, él puede jugar en un tipo de un contrato de sub-22, que básicamente lo que cada equipo en MLS tiene la oportunidad de hacer, pero obviamente en salarios mucho más bajos de lo normal, para también reducir el espacio para que otros clubes puedan fichar a jugadores más importantes, sea Messi o lo que sea. Entonces, este es algo que yo creo que si se da, obviamente, va a ser muy importante para él, porque yo creo que ustedes, como vieron a Diego Gómez ahí en Libertad, tiene el talento y el potencial para mejorar, y yo creo que jugando ahí a un tal joven edad y obviamente aprendiendo de uno de los mejores jugadores de la historia, lo va a ayudar quizás a crecer y ojalá dar ese rumbo a 8 ligas, 8 equipos, lo que sea, para que puede fortalecerse como jugador. Esto, Robert, va a potenciar no solamente al Inter Miami, sino va a potenciar a la liga en sí con mira a lo que va a ser la Copa del Mundo. O sea, ese es el plan un poco, ganar notoriedad y que la liga crezca. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que obviamente esta liga ya está casi 30 años de existencia, entonces siempre estaba aquí, siempre hubo equipos que llegaron, que salieron. Ahora mismo estamos a 30 equipos en todo el país y en Canadá también. Entonces creo que la atención que necesitaba Estados Unidos, y obviamente esto ha llegado ya con el éxito de las elecciones, obviamente con jugadores llegando aquí a jugar en Estados Unidos, varios equipos y selecciones, y como dijiste, un Copa del Mundo y un Copa América, por ejemplo, jugando aquí, lo hace para que la gente pueda ver a sus jugadores favoritos o equipos favoritos. Entonces, con esta llegada de Messi, no solamente se da la influencia del fútbol mismo, es en todos los deportes, porque ahí sabes cómo hay ese nivel de competitividad con el baloncesto, con el béisbol, con el fútbol americano. Entonces, con esta llegada, con un nombre muy grande como Lionel Messi, lo va a ayudar a dar esa pelea de quizás no quizás sobrepasar esos deportes, pero quizás dar una pelea de la atención para los hinchas que no son tan fanáticos del fútbol, pero ahora mismo con un nombre tan grande como él, ahora puede ver los partidos de Inter Miami. Por último, Robert, ayer se eliminó la selección estadounidense en su casa. Seguro que esto fue portada, fue debate, análisis un poco, crítica seguramente. ¿Cómo se tomó esta situación? En parte sí, en parte no, porque yo creo que lo que hizo los Estados Unidos, obviamente, jugaba el Nations League, la Liga de Naciones, que se hace también en Europa, jugaba eso y que ganó con su equipo más fuerte, lo de Pulisic y Reina, esos jugadores que están jugando en Europa, y esta Copa de Oro, que obviamente, como sabemos, la historia de esta competición es súper importante para ganar, pero no está usando el mejor equipo posible. Sí, va a empezar ahora un debate en relación de qué va a ser el mejor equipo, qué son los jugadores, porque este es ahora mismo este tipo de preparaciones, como ellos no tienen que jugar eliminatorias, es jugar Copa América y ahora preparar para el Copa del Mundo, usando este tipo de base para ver quién son los jugadores ideales para llevar al Copa del Mundo y obviamente para competir, y ojalá pueda hacer quizás algún tipo de éxito en el Mundial. Robert, muchas gracias por el tiempo, fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Roberto Rojas, colega que está radicado en los Estados Unidos, colega paraguayo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. Ayer a través de las redes sociales acordaron en Olimpia jugadores, ¿verdad? Sí, a conocer esa noticia otra vez. Saltaba no sé qué tipo de acuerdo, de que hay arreglo, de que volverían las dos la partes se dieron, decía. Y ese es el precio de La Paz nomás hasta ahora. Y sí, hasta ahora. Sí. Precio de La Paz, ese no vamos a crear. Puede ser momentáneo. Claro, no vamos a crear ningún ambiente porque va a mermar las entradas, Olimpia, No, claro. Pero así es. Sí. Que hable Miguel Cardona, que salga al aire, si no es acá, que salga en otro medio. Había un temor de eso, consulté ayer, y hay un temor de los jugadores, que si no hacían el reclamo ahora, después, si quedaban eliminados, esos premios ya era muy difícil de cobrar.
Entonces querían asegurar antes del partido frente a Flamengo. Porque lo que supimos la semana pasada es que del año pasado todavía hay entonces pendiente. Que como que desconfiaban de esa situación por parte de la dirigencia, de decir, bueno, ya que no clasificamos... Y eso que vos estás diciendo llegó a Guido de Cardona. Y sí, y por eso... pero entonces es peor todavía. Por eso como que hay una promesa de pago. No creen que le van a pagar a tiempo y forma. ¿Te imaginas lo que esto es? Plena sintonía de Lucerito SL. San Lorenzo. ¿Y por qué no pones San Lorenzo? Parecía Lucerito Sociedad Anónima. Plena sintonía de Lucerito San Lorenzo. Expectante al momento top, el estornudo de la jornada. ¿Y después? Estornudo. La puta y pasa. Y eso es lo que para eso. En San Lorenzo están esperando desde Lucerito el estornudo. Pues estamos todos locos. Frases de colección. Cada partido me iba con mi papá a la cancha y hoy puedo cumplir un sueño de jugar por Cerro Porteño. Cuando ellos eran chicos, yo lo llevaba mucho a las canchas a ver el partido de Cerro Porteño, Copa Libertadores, campeonato local. Siempre nos íbamos los domingos, siempre nos íbamos a ver el partido. Y bueno, él se fue a Guaraní porque ahí yo tuve un pariente, que el señor Atilio Chávez, y le compré todo para su uniforme de Cerro Porteño y le llevé en Guaraní. Frases de colección. Cuando entré ahí en la ICE, en el kilómetro 5, me encontré con el profe Centurión, y me dijo, señor, vos estás hablando de la institución, me dijo. Este no es Cruz Cerro Porteño, este es Guaraní. Frases de colección. Bueno, se equivocó, 7 años tenía, es cerrista, le llevó la camiseta, sí. Papá cerrista, le llevó la camiseta de Cerro, te equivocaste de equipo. Y ahí comenzó en Guaraní. Sí, a los 7 años. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 12.55. Mil Empeños, venta de arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. Bueno, primera mañana tenemos fútbol, ¿verdad? Sí. Mañana no hay fútbol. No, mañana no. Mañana hay No. intermedia. Mañana Independiente, Recoleta y Sol de América, Rubio Ñu mañana. Sí. Sí, mañana. Y ahí está jugando el Recoleta, el es escolta. a las 17 y a las 19 Sí. juega Sol de América. El primero y el segundo. El primero es Sol de América ante Rubio Ñu y ante el segundo Recoleta ante Independiente. Recoleta calladito se metió allí en medio de mayo, en medio de los otros. Y el que se fue frenando bastante en la última fecha es San Lorenzo. San Lorenzo. Se quedó en la Está frenado. ubicación. Está Séptimo. frenado. Así está la tabla. Sol de América 36, 32 Recoleta. Sacó ya 4 de ventaja el equipo de Villa Elisa. 31 2 de mayo, Fernando de la Mora 30. Santaní, otro que se quedó, 27. Pastoreo 25 y San Lorenzo 24. En Juan León Mallorquín escuchamos perfectamente el estornudo con Cachito y Diego, dice mi querido Darío Rotero, un abrazo Darío para vos. En Juan León Mallorquín escuchando perfectamente el estornudo con Cachito y Diego, dice Darío Rotela. La puta y pasa. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies y encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. 12.57. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además nos achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. Fue anunciado anoche para jugar el Nacional B Guillermo Beltrán, 12 de junio de Villa Ayes, y ya debuta este domingo ante Gremio Sol del Este. Acá tuvo Memo Beltrán. Sí, y el arquero de 12 de junio, Hilario Navarro. Exactamente, 42 años ya tiene Hilario y va a jugar en el equipo de la ciudad de Villa Ayes. Y el Memo cuando estuvo acá no estaba practicando en... Y él venía en Independiente de Campo Grande. ¿Y ahora dónde va? 12 de junio de Villa Ayes. Ayer fue anunciado y ya empezó a practicar. Del... Bachi Núñez. Del político. Sí, y tiene como técnico a Germán Centurión. El ex Olimpia. ¿Y quién es el presidente de ese club?
Bachi Núñez. ¿De dónde? De 12 de junio de Villalles. Villalles, bajo Chaco. Llamarle para Bachi Núñez. ¿Y para qué se mete en el fútbol Bachi Núñez? Y está, sí. Y No, su él- hijo juega en Luqueño, sub-18. Pero él está muy metido porque él en Sí, futsal FIFA también sí, sí, tenía sí. influencia con el ¿Quién? equipo de Villalles, Bachi. En la selección, el equipo de... Y ahora porque él está es de esa probando, zona, por quiere que eso ese equipo está, llegue a la intermedia. aporta mucho. Arranca un torneo bastante fuerte en el interior. ¿Qué torneo este es? El Nacional B. Nacional B. B. Sería la tercera. Él gana el Y campeón. suba intermedia. Suba intermedia. No, el campeón juega promoción. Promoción, Este año este es promoción. Este año Pero- promoción. Pero contra es para el segundo. paso a Exacto. intermedia. ¿Y Bachi Núñez qué hay? Y el presidente. el aportante. Veo aquí la foto Y del el Memo estadio. Beltrán estaba chiniense cuando lo entrevistamos Sí, acá. sí, un estadio coqueto. Un estadio lindo, Un estadio o sea, se coqueto, nota que, muy buen está, proyecto, que hace poco se hizo. con un trabajo de gerencia deportiva, buscan jugadores. Tiene un par de años que está ¿Y trabajando. el hijo Bachi Núñez dónde juega? En el Sportivo Luqueño. En formativas Deportivo Luqueño. ¿Y qué puesto veo? No averigué esa parte, pero me decían que estaban formativas de Luqueño. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Bachi Núñez de Villalles, ¿no? Sí, de ahí. Estaría bueno que termine el polideportivo que ¿Dónde? empezó una vez y se quedó ahí. ¿En dónde? Y en Villalles. ¿Y qué club? No, el polideportivo municipal. ¿Y Le después? faltaba el techo. Le faltaba todo en realidad. ¿Y después O, por qué o no es era? otro nuevo polideportivo. No, porque hay uno ese- viejo que le faltaba el, viejo, techo, el entrada. viejo que- todo. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Perdón, este. Sí, el que vos exactamente. tenés. La foto, sí. 12 de junio. El Memo, llamarle para el Memo Beltrán, que se iba al Trinidad acá, dijo, ya estoy practicando, 38 años tiene. Si pasa que él se recuperó de 2 operaciones. de Dijo rodilla. acá sentado, estamos con Gerardo, con el Memo Beltrán, trinidense, no es independiente. Gracias, Cesarito. Me dice, la presidenta del 12 de junio es Lorena Cabrera. Sí, no es Bachi Núñez, pero el que él es el que está, aporta, claro, la cabeza de la ¿Quién? institución. Cesarito. Cesarito. Lorena Cabrera es Cesarito. la presidenta del club. ¿Quién vio? César. No, parece que no es de Cesarito. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Cómo te va, Memo? Hola, Arturo, muy bien, ¿y vos? Cuando tuvimos acá en la charla en NPI hablaste de Independiente y ahora fuiste al 12 de junio de Villalles. Sí, todo muy rápido, muy sorpresivo, ¿verdad? Estuvimos hablando hace unos días la idea de volver con Independiente. Sí. Pero bueno, apareció esta posibilidad, esta propuesta aparte del club que estaba apuntando a cosas importantes, entonces se dio y me voy con muchas ganas de poder dar una mano ahí al club. ¿Y Bachi Núñez te llevó? Sí, tuve contacto con él y me convenció del proyecto que tiene y bueno, estamos ahí para aportar un poco de experiencia a lo que es el club en esta participación en el Nacional B. Pero vos le dijiste al senador Bachi Núñez que tenés que estar bien para jugar. Vos estás en etapa de recuperación, Memo, ¿verdad? Bueno, más que nada en la parte futbolística. Como te había dicho la vez pasada, en lo físico quizás me falta un poco, pero más en lo futbolístico. Y hablamos todo ese tema. Y bueno, me dijeron también que me van a dar una mano en el sentido de poder trabajar bien y cuando esté 100% poder ayudar al equipo. Y con relación a otros jugadores que van al 12 de junio de Villalles contigo, Memo. Bueno, ya está Hilario Navarro, está también Miguel Godoy, que ya tuvo mucho recorrido por primera también, y está una posibilidad de un jugador experimentado también que me dijeron que puede que vaya, que también estaba conmigo en Independiente. ¿Quién es? No, yo no soy el encargado de dar el nombre, pero bueno, veremos si se da. ¿No es uno Todavía que es luego de Villalles, Guillermo? ¿Cómo? ¿Que es luego de Villalles este jugador? No. Ah, no. ¿O defensor? ¿Cómo? ¿Defensor? ¿Paulo? Defensor. ¿Paulo da Silva? Y hay una posibilidad. Están ahí dialogando y dijeron, no sé si
y bueno, ahí queda. Pablo da Silva. Yo le he visto hace poco una foto con Horacio Cartes con él. Sí. De Honor Y Colorado. de ahí creo que surgió la posibilidad. No, por eso digo, ni estoy cocinando cuestiones políticas. Lo vimos con Horacio Cartes, de Honor Colorado, Bachi Núñez, une con flecha. Como Horacio, dice Vicentico, los caminos de la vida, ¿no? Horacio. Y quiere decir que vos no tenés nada que ver con políticamente lo tuyo, ¿no, Guillermo? No, lo mío es lo futbolístico. No puede darse, no, te lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto. A intermedia, el cupo que da Nacional B. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Ya estás practicando? ¿Ya estás? Sí, ya me compré ayer en el trabajo, estoy entrenando normal de a poco, entonces ahora solamente llegar al 100% de lo que me falta, ¿verdad? Entonces, más que nada eso. Bueno, muchísimas gracias, éxito, Memo, saluda a la familia. Dale, muchas gracias, Arturo, un abrazo grande. Igualmente a vos, Memo Beltrán. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbo CCA de Seguros. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Bueno, varios buses ya llegaron con Tigre. Están instalados, dice Federico, nuestro compañero colega que estaba con nosotros, y dice que están frente al Cerro Porteño. Ahí están los buses de Tigre, que están acá. Señor, sobre el punto, porque veo equipos bastante fuertes en el Nacional B. Por ejemplo, Ovetense tiene a Héctor Marecos. Sí, y Salustiano Candia. Salustiano Candia está en Ovetense, le llevó Héctor Marecos. Está Cerro de Franco, que ya estuvo en primera. Guaraní de Trinidad, que es equipo de otro senador, del senador Socora. Porque hasta como el senador Bachi Núñez también, o sea, los senadores están aportando a las instituciones. Guaraní de Trinidad. Guaraní de Fram, Guaraní de Trinidad, Ovetense, R3 Corrales, Patriotas, ¿dónde está Ovelar? Búfalo Ovelar, un equipo que también está con todo. Nacional de Salto del Guairá. En el grupo B, eso. En el grupo A, Itapuense, Caguazú, que se sabe que es un equipo fuerte igualmente en el interior. San Alfonso, un equipo que está creciendo también en la zona del este del país. Obreros Unidos, Paraná FC, te van a corregir de dónde es Paraná FC, Salto del Guairá. Y en el grupo C está Sol del Este, Gremio Sol del Este, que es el equipo de Odair. Sí. Choré Central, Guaraní de Fram, que es el equipo que recién comentábamos del senador, se va a enfrentar al otro el 12 de junio. Minga, Guazú y Ciudad Nueva, todo equipo fuerte del interior que se están preparando para el ascenso, todo con el mismo objetivo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Llámele a Héctor Mareco. ¿A quién le tiene Héctor Mareco? Salustiano Candia. Salustiano Candia. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso o chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso o chorti, disfrutá siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso chorti con la calidad de la cooperativa Chortitz. Dice Jorge Casal Rodrigo Burgos, va a jugar en el Club Salto del Guairá, que va a jugar en el Nacional B. Varios jugadores están Salto del Guairá, se están preparando los equipos del interior para este torneo, para el Nacional B. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. María Ángela Arriola, ¿cómo te va, María Ángeles? Buenas tardes, Arturo soy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo, un gusto saludarte y a todo tu plantel ahí. Gracias, muy amable. Contanos desde Migraciones, ¿cuántos argentinos ustedes tienen el registro? Porque Tigre está jugando ante Libertad esta noche. Sí, justamente estaba haciendo las averiguaciones con respecto a los hinchas y tenemos 475 hinchas en 7 buses hasta las 13 horas de hoy que ingresaron para el partido. 7 buses, ¿cuántas personas? 475. Están ahora hacia el Club Cerro Porteño, hacia Barrio Obrero, van a la cancha. Contanos con la experiencia que te da tu cargo en Migraciones, que debes conocer muy bien. Una vez terminados se van, algunos pueden quedarse. ¿Cómo es el tema, María Ángeles? Bueno, nosotros por la ley por el acuerdo del Mercosur, a ellos les corresponde 90 días para su estadía, ¿verdad? En su gran mayoría, en los últimos tiempos y en los partidos que tuvimos, sí tuvimos algunos desmanes, y podrás recordar, de hinchas que quedaban. Ahora, nosotros con las compañías de buses quedamos en la entrada y la salida exactamente los días que ellos van a salir, y tenemos previsto coordinando la salida de los mismos. Ahora, que se queden unos cuantos ya escapa
totalmente a la empresa misma, ¿verdad? Porque si bien tienen pactado ya un viaje de retorno, generalmente algunos optan por quedarse, eso ya no se puede evitar. Pero en coordinación con la Policía Nacional y el de eventos deportivos hacemos ese cruce de hinchas y el listado como para saber por dónde andan y fijan domicilio, dónde se están quedando, en qué hotel y cuál es el itinerario que tienen. Con ellos tenemos bastante cuidado por la experiencia de tiempos anteriores, ¿verdad? Y claro, haciendo la diferencia, no estamos juzgando a nadie, lo que pasó con los colombianos acá, que incluso fueron demorados, detenidos, ¿te acordás? Sí, por eso, justamente por eso se trabaja en forma coordinada con la Policía Nacional y eventos deportivos, como para pasar un poco la lista de todos los hinchas que están ingresando y para que ellos puedan tener también ubicado en el mapa por donde circulan, ¿verdad? Quiere decir que tenés registrado por el bus por los buses 475 personas. ¿Eso no significa que vengan por otros medios o es la cantidad total ahora, María Ángeles? Claro, no significa que no puedan entrar por otros medios, pero recordemos que el que declara en su ingreso no declara para el partido. Estos sí declaran que vienen para el partido en particular y otros dicen venimos por vacaciones. Entonces se podría dar también dentro de esa cantidad, porque recordemos que por día estamos teniendo en estos últimos días casi 4.000 que están ingresando. Entonces, entre ellos puede haber un porcentaje que venga también para el partido. ¿Cuántas personas entran por día ahora al país, Argentina? Y tuvimos, el sábado tuvimos el mayor que fue 4.700 y pico de personas el sábado pasado. Ahora, ¿y hay antecedentes de tanta cantidad en tu cargo que tuviste? Sí. Nosotros para fin de año suele ser el tope que llega casi a 6.000, 7.000. Ahora recordemos que tuvimos ese feriado de la Argentina que fue el del 9, entonces eso también hizo que ingresen mucho. Y de salida tuvimos más de 5.000 ese día sábado, 5.700. ¿Que fueron para Argentina? Que fueron para Argentina. ¿Y hay mucha demora en Falcón? ¿4 o 5 horas? Hay mucha demora. Se llegó a 7 horas casi. Justamente eso hablaba vez pasada en Monumental y le explicaba, hablaba con Fito y le decía, el espacio de la aduana argentina es muy pequeño y nos está dando como en nuestro lado que se hace migraciones desde el vehículo, ¿verdad? Ahí hay que bajarse, ir a hacer la salida a Paraguay, el ingreso a la Argentina, que no es mucho el tiempo que se tarda, y de ahí se pasa al auto, la CID de vuelta. Entonces, ese espacio pequeño y el puente, que tenemos la única salida, hace que se demore mucho. Bueno, María Ángeles, muchísimas gracias, valoramos mucho todos los informes que nos brindás y tu opinión respecto a este tema. Gracias, María Ángeles, muy amable. Gracias, cuando guste, un abrazo grande. Gracias, directora de Migraciones, María Ángeles Riola. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Y qué va a pasar con Libertad Tigre hoy? Y es favorito Libertad. Me imagino que hoy ¿No va... tiene trauma internacional? Y tiene, sí, eso sí tiene. Tiene, pero hoy Tigre no sé, no viene tan bien como para... Difícil Tigre, equipo con mucha intensidad. Por más de que no esté bien en la tabla y compañía, el equipo argentino siempre juega... de cuidado. Siempre de cuidado. Bueno. Aparte lo tiene Arretei, que es el goleador del torneo. O uno de los goleadores en este caso. Solo que ojalá... comparto plenamente lo de los traumas internacionales. Ojalá hoy Libertad no esté en esa fase, porque si no le va a costar. Pero plantel por plantel, mirando, creo que es más que Tigre. Luis Rivero, el nuevo delantero de Cerro, firmó todos los documentos, llega hoy. Quiere decir que mañana se acopla probablemente al plantel de Cerro. Luis Rivero, ¿cómo se llama? Que llega de Audax Italiano. Sí, el Audax Italiano. Llega hoy, ya firmó todos los documentos del nuevo jugador de Cerro, Luis Rivero. ¿Cómo te va, Chano? Arturo, un gusto saludarle, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo andás, Salustiano? Espectacular, cada vez mejor. Brillante. Salustiano Candia, defensor de Ovetense. ¿Qué edad tenés vos, Salustiano, Chano? 40 añitos cumplí hace casi un mes.